En este instituto se forman los diplomáticos de carrera. Cuando se nombran diplomáticos en el exterior con cargos políticos, ¿pasan por esta escuela? Bueno, debería ser evidentemente uno de los casos específicos, pero no siempre es así. Ocurre que el soporte, muchas veces, de cuando uno es un político, es nombrado, termina siendo un diplomático de carrera. Y ahí es donde está la importancia crucial en el tema formación. O sea, nosotros podemos decir específicamente de que en estos momentos también estamos discutiendo un poco varias variantes que vamos a hacer al estatuto del servicio exterior, que en realidad lo tenemos casi modificado desde 1974. Y ahí es donde nosotros creemos que se le debe dar un papel de mucho más trascendencia. El propio ministro Rodolfo Noboa le está dando un impulso magnífico a la necesidad de destacar el profesionalismo. Y ahí es donde la Academia Diplomática, en este caso el Instituto Artigas del Servicio Exterior, tiene un papel fundamental que cumplir para hacer que justamente esa profesionalización se destaque sobre digamos, el manejo y desempeño de lo que es la actividad de nuestro país en el manejo de los asuntos externos. El Instituto Artigas prácticamente en el 2019 va a cumplir 70 años y ha sido un poco el respaldo que se ha tenido, pero no siempre en lo que hace a la consecución y mantenimiento de una carrera específica y profesional en materia diplomática. Tan es así que a veces nosotros decimos que está un poco desfigurado este factor, si bien los concursos empezaron a ser la línea motriz para ingresar al servicio exterior desde 1974. A partir de 1985 también el regreso a la democracia fue cuando se instrumentaron de una manera mucho más específica. Y nosotros venimos administrando concursos para el ascenso prácticamente desde 1996, pero hoy en día la única manera que existe de ingresar a la carrera es por un concurso de oposición y méritos y de ascensos también. Pero también todo eso tiene una etapa evolutiva, por supuesto, y los concursos no pueden permanecer con la misma metodología siempre, pero es necesario que sean sí específicamente el modo de evaluar y el modo de tener un segmento muy selecto dentro de la administración pública para poder atender justamente todas las situaciones que existen de representación en el exterior. Yo siempre digo que la diplomacia debe ser vista no solo como una carrera, sino que debe ser vista también como un estilo de vida, porque no todo el mundo puede estar perfectamente preparado para enfrentar una cantidad de situaciones que a nivel de transformaciones familiares y personales son parte específica de esta carrera. Aquí a veces uno tiene que estar en destinos difíciles, complejos, y en destinos donde la cultura y todo lo que es también no solo el distanciamiento geográfico hacia el país de uno, sino de lo que es el manejo diario de la actividad de uno se hacen muy complejos. Y evidentemente que estamos destinados a llevar adelante una misión muy importante que es central en lo que hace evidentemente al futuro de desempeño en diversas otras áreas, y donde el Uruguay confía de que tiene un selecto grupo de funcionarios públicos que evidentemente estamos llamados a cumplir una función específica dentro de ese mandato que se nos establece a través de nuestro desempeño funcional específico, ¿no? Hay un prejuicio probablemente, ¿no?,
que a veces se tiene, que el diplomático es un señor elegante que va a los cócteles, tiene chofer, gana muy bien y vive la vida loca. Lo hay, sin duda, pero porque obviamente se ve la cáscara y no se ve el contenido. O sea, yo creo que parte de todas esas actividades tienen que ver con la función, sí, pero tienen que ver también con una capacidad de ejercer esa función donde a través de todas esas actividades se pueden obtener resultados específicos que tienen que ver con lo que es el trabajo externo de un país. O sea, nosotros vemos el envoltorio, pero no vemos el contenido. Y en ese envoltorio, por supuesto, puede parecer que la situación sea específicamente banal o de buena vida, pero no siempre significa de que eso esté apuntando en ese sentido. Es la manera, digamos, de... Si uno dice se va a determinados países en Europa, uno sabe que no puede hacer ni entablar negocio con la otra persona si no se pone de corbata, si no se va de determinada manera. Hay determinadas reglas de etiqueta que hay que llevar adelante. Algunos países son más formales en esas cosas que otros. Pero todo, desde que el embajador, por ejemplo, presenta cartas credenciales hasta que está ejerciendo su función, está en un determinado tipo de contexto donde hay determinadas reglas que tienen que ver con protocolo, tienen que ver específicamente con un cierto comportamiento que hay que cumplir. Y eso es parte de lo que uno dice que debe ser el trato igualitario. Ahora, yo por eso insisto de que el trabajo es mucho más versátil, mucho más complejo y mucho más sacrificado de lo que se lo ve, porque el diplomático por lo general es un funcionario que debe actuar en solitario y generalmente en situaciones extremadamente complejas, y entonces lo único que se ve es en qué se transporta y en qué se viste, pero los otros contextos generalmente se dejan de lado. Y yo creo que para eso hay que tener un espíritu muy especial y sobre todo valorizarlo. O sea, yo no veo que en Uruguay tengamos ninguna calle que lleve el nombre de embajador fulano de tal. Para nosotros muchas veces el servicio exterior es algo como que secundario, dejado de lado. Y me parece que tenemos que revalorizarlo, que tenemos que recontextualizarlo. Y no solamente por los puntos específicos de huecos o vacíos que tiene, sino por los resultados que da. Fuera del micrófono me decías que la Cancillería es la multinacional uruguaya más importante y que los embajadores son casi gerentes de empresa en la promoción del Uruguay. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es uno de los cometidos principales y que obviamente uno tiene que llevar adelante, que tienen que ver con el bienestar de todos los uruguayos en general. O sea, nosotros en la medida que podamos abrir mercados, en la medida que podamos hacer que nuestra producción encuentre espacios en mercados que pueden ser complementarios, en la medida que nosotros podamos hacer que el trabajo, la mano de obra de los uruguayos mediante valor agregado, sabemos que somos un país que exporta prácticamente el 85% de su canasta exportadora proviene del sector agropecuario. Y ahí es donde necesitamos también tener un gran factor dinamizador, que es el acceso a mercados y en un plano de competencias donde muchas veces otros países lo hacen en condiciones mucho más ventajosas que nosotros. Entonces, estamos siempre expuestos y en primera línea a tratar de conseguir las mejores ventajas, el mejor tratamiento, para que nuestro acceso a mercados también sea el más beneficioso posible, pero para eso también hay una cantidad de otros factores que inciden y que hacen que nosotros tengamos que, en conjunto, dentro de nuestros procesos de integración y todo lo demás, llevar adelante ese tipo de trabajo en persecución de esas posibles mejores condiciones de acceso. ¿Se le plantean conflictos de intereses a un embajador cuando tiene que cubrir determinados conflictos o situaciones con mandato país y que entra en conflicto
con su ideología o con el propio partido al que pertenece y que en algunos casos es el que lo terminó poniendo en el cargo que detenta. ¿Cómo se resuelven? ¿Es a nivel individual? ¿Existen reglas dentro de la academia, dentro del Instituto Artigas, para manejar éticamente el tema de del conflicto personal o la ideología personal con la función diplomática? Bueno, existe lo que se llama un protocolo, un recorrido, actitudes esperables del funcionario. Vale decir, nosotros siempre decimos que la política exterior en general, porque es un factor específicamente que también está mandatado así por la Constitución de la República, en que es el presidente de la República junto con el ministro de Relaciones Exteriores lo que designan efectivamente a los embajadores, aunque siempre por suerte existe el factor de que el presidente de la República también relega en los funcionarios de carrera. Y ahí es donde, evidentemente, cuando uno habla de lo que es una política exterior de Estado, que no siempre se toma eso como factor referencial específicamente, es donde evidentemente no debería de haber conflictos, pero cuando existen situaciones de mayor compromiso en la parte política, no debería ser tampoco el factor, digamos, distorsionante en todo esto. El factor debería ser que el Estado es uno solo, uno no está al servicio de organizaciones políticas, sino que uno está al servicio del conjunto del Estado, de todas las uruguayas y los uruguayos, independientemente de su forma de pensar política. Pero ese es el concepto específico que uno tiene en lo que hace, digamos, cuando se tiene que trasladar a otro país y representar los países de uno mismo. Y eso es válido específicamente para los políticos como para los de carrera, pero los de carrera lo tenemos más imbuido nosotros mismos porque sabemos que es parte diríamos constitución, pero lo confundimos con el texto madre, pero de lo que es nuestra formación, de nuestra estructura, de nuestras raíces. Y ahí es donde debemos entender de que el Estado es uno solo. No hay factores en los cuales uno pueda necesariamente ahí entrar en conflicto, porque siempre que sea la defensa de los intereses del país los que predominen, es donde está el factor, digamos, predeterminante. Ahora, los intereses del país pueden en algún momento ser contradictorios en cuanto a lo que opina la política de la Cancillería, de lo que opina el propio partido político, que en este caso se está dando bastante. Bueno, se da, sí, por supuesto. Hay muchas veces una suerte de visión que está descontextualizada. Por ejemplo, yo a veces veo también de que es factible que el entendimiento de cómo ha sido la evolución de ciertos factores es muy distinto entre unos y otros. Todavía sigue habiendo conceptos, por ejemplo, de lo que ha sido el reordenamiento europeo que son divergentes, y todavía sigue habiendo visiones que no necesariamente acompañan determinados grados, por ejemplo, de liberalización de mercados, y evidentemente hay muchas bibliotecas en muchos de los aspectos que son cruciales para nosotros hoy en día en el manejo de la política internacional. Pero evidentemente ahí también tenemos que evolucionar un poco más en el concepto matriz país, porque a veces justamente lo que tenemos es una diferenciación muy grande y pronunciada al interior de algunos partidos, pero dentro de los partidos también específicamente, y donde nosotros no somos nada más que específicamente a veces instrumentos, pero es toda una negociación que hace que la adaptación y que los procesos de globalización y todo lo que tiene que ver con la inserción internacional no sean específicamente elementos tan fáciles de poner sobre una plataforma sencilla, porque son fenómenos complejos y son fenómenos mutantes y son fenómenos que cada vez justamente se dificultan más, y en los cuales ahí es donde nosotros tenemos que tener el soporte, digamos,
y el punto de anclaje en lo que son nuestros factores de estar siempre preparados para todo tipo de alteración en la discusión y para ver cómo también van evolucionando esos factores. Hoy en día, donde el sistema internacional está siendo muy amenazado, porque evidentemente uno de los países claves está yendo un poco también de lo que ha sido el soporte de toda esa institucionalidad internacional, estamos encontrando de que evidentemente el desafío es cada vez más grande, y es cada vez más grande al interior de la discusión de los partidos, y es cada vez más grande también en lo que se hace al manejo y cómo tener la óptica específica, puntual, certera de llevar adelante ese nuevo manejo, que obviamente significa que si uno no tiene capacidad de poder desvincular a veces la política del comercio, termina creando situaciones también de desnivelización en cuanto a las posibilidades de recibir más inversión, de recibir más capacidad de venta de sus productos, y eso hoy en día es un factor que es muy difícil, digamos, de poder monitorear o llevar adelante en una forma en que obviamente nosotros tenemos que tener la discusión, tenemos que tener el procesamiento de los distintos factores, pero tenemos que tener también en cuenta de que muchas veces hacia donde nos perfilamos es donde necesitamos tener las mayores facilidades y donde las podemos encontrar circunstancialmente, pero eso no tiene muchas veces que ver sino con, uno puede decir, de conveniencia política, sino de posibilidades de mejor perfil de acceso a nuestra producción, y muchas veces las dos van encadenadas, y es necesario tener la suficiente sensibilidad como para no hacer de todo esto un factor de permanente conflicto, sino que sea un factor de administración de diversidades que son las que hoy tenemos que enfrentar.